Ya espero que hayan tenido tiempo para peinarse, ponerse bonito, abran sus cámaras los que pueden para volvernos a conocer, a presentarnos y ahorita nos vamos a tomar una foto grupal, ¿no? Entonces, pues, le damos la palabra. ¿Quiénes son los integrantes? A ver, Ana Paula, Javier. ¿Dónde está Ana Paula? No te veo. Aquí estoy, profe. Ah, ya te veo, Ana Paula, muy bien. ¿Germán? ¿Ya entró Germán? Sí, aquí estoy. Muy bien, ya te veo, Germán, muy bien. Jesús, César. Ah, ¿dónde está Jesús? ¿No entró Jesús? Maestra. Ricardo. Sí. Ah, ya te veo. ¿Y Cristian? A ver, ¿dónde está Cristian? A ver, Cristian. Ah, ya te localicé, Cristian. Muy bien. Entonces, si ya todo el equipo está listo. Ah, sí, Ricardo casi no lo logré. Ya, ahora sí te... A ver, Ricardo, haz un... Maestra. Muy bien, adelante. A ver, haz un... Maestra. Sí te oigo. Ah, ok. Termina la oración. Hagan una prueba de sonido, a ver si todos tienen buen sonido. A ver, alguien nos está preguntando por el chat. Cristian está Maestra. aquí. Dime. ¿Nos escuchamos? Pues yo sí escucho, ¿no? ¿Sí escuchan? ¿Ya se me escucha? Sí. Sí. Sí, sí. Ah, Sí, ok. ya se escucha, Ricardo. ¿Ya? ¿Ya todos tienen Profe, apagó su la micrófono. palabra al equipo? Bueno, pues buenas tardes. Nosotros somos el equipo, por decir 7.5, por un error. Y pues primeramente, mi nombre es Javier y nos vamos a presentar conforme hablamos. Y nada más, pues, la verdad no hicimos la tarea, profe, una disculpa. Y sería todo por nuestra parte. Gracias. No es cierto ya. Ya va a hablar Ricardo. Primero vamos a hablar de lo que es la ventilación mecánica. En sí, básicamente la ventilación mecánica es sustituir básicamente los pulmones por un aparato externo que pueda hacer el trabajo de los pulmones y asimismo poder ventilar los pulmones o bien oxigenar a la persona. A la siguiente. A la siguiente. Y el ventilador mecánico, pues como dije anteriormente, es la máquina que en este caso va a reemplazar a los pulmones de la persona con tubos y con plástico, no sé qué más. Todo con el propósito de poder oxigenar a la persona. Dale al siguiente. ¿Y cómo funciona esto? Básicamente cómo funciona es colocando un tubo para llegar hasta los pulmones, en donde la máquina hará su trabajo sacando y metiendo el aire, y este aire va a llevarse a una máquina especial, la cual se va a encargar de oxigenarlo y sacarle el dióxido de carbono. ¿Sí me di a entender? Sí, adelante, Ricardo. Sí, vas bien. Vamos. El que sigue. Hay distintos tipos de ventiladores mecánicos, pero en este caso los que vamos a querer utilizar en todos los pacientes son aquellos que no van a provocar problemas en las vías respiratorias. Un respirador mecánico que pueda meter más aire de lo necesario puede terminar haciéndole daño a los pulmones. O uno que no meta el suficiente aire del paciente, pues no va a recibir el suficiente oxígeno. Además, si se hacen unos que son complicados de utilizar, algunos
trabajadores no van a poder utilizar idealmente el aparato y pues pueden provocar problemas con el aparato. Entonces, mientras más práctico y mejor sea el aparato, pues mejor. Pues el aparato para ventilar a los pulmones, pues consta de su panel, su sistema electrónico, su sistema neumático, su suministro de electricidad y suministro de aire y el circuito del paciente. Básicamente ocupamos un lugar en donde podemos, pues, decir que tanto volumen de aire, necesitamos nuestro suministro de aire, necesitamos ver al paciente y cómo y en dónde le vamos a colocar y la máquina que tenga pues su forma de funcionar, su sistema para mover el aire y oxigenarlo. Y esto pues sería un ejemplo de un oxigenador. Como pueden ver, tiene los tubos para pues mover el aire y llevarlo a un lugar de filtrado para poder cambiar lo que es el dióxido de carbono por oxígeno y luego el tubo pues que va a ir pues para el paciente y meter el aire a sus pulmones. Aquí pues podemos ver otro lado de la máquina pues y sus diferentes componentes, como pueden ver que vendría siendo pues donde se colocan los tubos, el panel donde le vas a presionar los botones y en donde iría la parte electrónica de todo el componente. Y pues estos son diferentes instrumentos que pues, nos servirían para ayudar a intubar a un paciente, como el poder ayudar a meter el tubo a la tráquea, el poder inyectar cosas o el poder abrir, en este caso, no sé, al paciente en caso de que ocurra alguna emergencia y demás. Y esto pues ya sería un equipo adicional pues para el respirador mecánico. Como pueden observar ahí que tienen un balón de esos para inflar y todo eso, y ese ya sería pues un equipo más manual en donde las personas pues inflarían y sacarían el aire con sus propias manos de una forma manual. Y luego pues tenemos la historia, donde primero pues queremos ver cómo hacer un ventilador, cómo es que antes se quería experimentar con diferentes instrumentos. Ricardo, ¿me escucho? Sí. Ok. Pues yo les voy a platicar sobre la historia del ventilador. Y empezamos con las referencias más antiguas que vienen siendo de la mitología griega y de la Biblia, que se encontraban con la intención de resucitar a las personas suministrando aire. Después, en el año 165, esta persona que aparece ahí, Galeno de Pérgamo, él quiso que las personas le dieran más importancia a lo que viene siendo la ventilación artificial para evitar el colapso pulmonar o un neumotórax, como se nota en la imagen de arriba. Después, en 1493, de 1493 a 1541, Paracelso, la persona que viene abajo, que era un médico, la mayoría eran médicos, exceptuando 3. Él experimenta la reanimación con animales y empiezan con el uso de lo que es el fuelle, lo que se nota arriba. Y Besalio, en 1543, define ya lo que conocemos ahora como un ventilador mecánico.
y también hace el primer intento de lo que viene siendo la ventilación con presión positiva intermitente, que esta es pues aumentar la presión del paciente mediante respiraciones continuas. En 1744 tenemos el primer registro de lo que viene siendo la respiración de boca a boca. Y en 1755, esa persona, John Hunter, él desarrolla lo que viene siendo el ventilador de doble vía, que son dos vías, una se transporta el gas al paciente y en la otra se retorna. Después, en 1864, Alfred Jones patenta lo que viene siendo ya el ventilador mecánico de presión negativa, que como pueden ver es una persona dentro de una máquina. Esta máquina pues tiene la intención de introducir más bien el tórax y en algunas ocasiones el abdomen, y lo expone a una presión subatmosférica. Cierta presión subatmosférica no se aguanta durante la inspiración. Después, debajo tenemos que en 1880, esta persona, Mason, él diseña el primer tubo endotraqueal, que es el que vemos enseguida, y ahí se pueden notar sus componentes. Después, en 1895, Manuel García, el que está a la izquierda, inventó o propuso lo que viene siendo el laringoscopio, que examina las cuerdas vocales. Y Manuel García era un cantante de ópera y pues necesitaba de un médico que lo desarrollara. Y el que tenemos a la derecha es Johann Zermatt. Él fue el que lo desarrolló. Ok. En 1911, la compañía Drager creó lo que ya viene siendo el pulmotor, pero empezó con un alemán que diseñó una válvula para extraer el gas de barriles, porque este alemán era un cervecero, y esta compañía Drager también se dice que empezó como una compañía de cervezas, pero él no quiso patentarlo. Sin embargo, tiempo después ellos intentaron sacar su propio diseño, y el pulmotor ahora ya lo conocen como pulmón de acero. El pulmón de acero pues se inventó en 1929, y es el que se ve ahí uno, y esos otros fueron durante una epidemia. Esta imagen, este pulmón permite o le da la posibilidad a las personas de respirar cuando pierden el control de sus músculos, y originalmente se hizo para tratar el envenenamiento por gas de carbón. Después, en 1929, hubo una epidemia de poliomielitis en Dinamarca, pero no solo fue en Dinamarca, sino que se extendió también 3 años después a Argentina y a algunas partes de Sudamérica. Y esta epidemia fomentó que se crearan respiradores de presión positiva. El pulmón de acero es de respiración negativa. Y después, pues ya, como pueden ver, el 2020, COVID-19, pues es fundamental el ventilador ya en esta pandemia, más que nada en todo lo que viene siendo patologías pulmonares, y ahorita tiene aumento de demanda por esta misma patología. Y esto. Bueno, lo que voy a hablar sobre los modos de uso y también sobre las consideraciones de uso para el... Cristian, ¿puedes acercar un poquito más tu micrófono para que te podamos oír un poquito mejor? Gracias. Claro, ¿se escucha mejor? ¿Se escucha mejor? Sí, se escucha un poquito mejor. Sí, ya te escuchas mejor. Ok. El respirador mecánico se utiliza para suplir
cuando hay un problema de insuficiencia respiratoria, por ejemplo, ¿le puedes dar a la siguiente, por favor? Ok. Uno de los criterios son criterios evolutivos que pueden ser como un criterio agudo, una insuficiencia respiratoria, o algo crónico o algo crónico reagudizado. En este caso, bueno, esta gráfica no tiene nada que ver con lo anterior, pero me sirve para representar un poco de lo que sería una situación aguda, una situación crónica. Podemos ver que la gráfica que dice aquí mioglobina se ha subido, se ha elevado en un espacio de tiempo muy corto, y esto podríamos representarlo como una situación aguda en una persona con una deficiencia respiratoria, específicamente en el asma, que por alguna partícula que haya entrado en su organismo reaccionó de forma muy agresiva, reduciendo su respiración. Eso podría ser representado aquí con esta línea roja. Y una persona con una deficiencia crónica de respiración podrían ser las personas que sufren de EPOC, donde hay lesiones en los alvéolos, en las partes donde están los ligamentos que se encargan de hacer el retorno del aire que entra a ellos, que puede ser esta línea que está aquí, que dice lactato, que es la más acostada y más larga. Esto puede representar donde hay un lapso de tiempo y podría ser una disminución del flujo de aire. Otra de las características serían las fisiopatologías, que sería una disminución de la fracción respiratoria, donde una persona va disminuyendo su respiración, o su respiración se va viendo comprometida por algún problema. Como ya dije, puede ser EPOC, si es una situación crónica. También hipoventilación, alteraciones en la difusión, alteraciones de la ventilación junto con la difusión, y shunt derecho-izquierdo. No logré encontrar bien cómo explicarlo. ¿Qué pasó? ¿Se cortó el audio? No, estoy batallando un poco con el puntero. Ok, muy bien. Ok. Otra de las características que se tienen en consideración para hacer una ventilación mecánica va a ser las características gasométricas. Esto se lleva a cabo a través de la gasometría, donde toman una muestra de sangre arterial principalmente, y la meten a este equipo que está acá a la izquierda, donde está la imagen, donde entran en diferentes pocitos, donde básicamente se realiza una electrólisis. Y en esa electrólisis va a haber una separación del agua, del gas, del agua y el oxígeno, donde van a poder medir el flujo eléctrico que hay entre el cátodo y el ánodo, donde dependiendo de ese flujo eléctrico van a poder hacer la determinación de la cantidad de dióxido de carbono, la cantidad de oxígeno, y también con otros medidores van a poder medir el pH o el bicarbonato. Aquí les dejé los valores normales. Los valores normales de presión parcial de oxígeno en la sangre arterial sería de 75 a 100 milímetros de mercurio. Abajo, una deficiencia de 60 a 80 milímetros de mercurio ya sería hipoxemia, y menor a eso, de los 60 milímetros de mercurio, ya sería una insuficiencia respiratoria. Ya cuando se presenta los 60 a 80 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno, ya se requiere una ventilación mecánica, de lo que estamos hablando ahorita. Y los valores también normales de la presión arterial parcial de CO2 sería de 38 a 42. De menores a 35 milímetros de mercurio sería una hipocapnia, que es una hipoventilación alveolar. Y también
perdón, mayores sería una hipercapnia, que sería una hipoventilación. Creo que me equivoqué aquí. En hipocapnia sería una hiperventilación alveolar, o sea, donde se está sacando demasiado hiperventilación. Bueno, ahorita lo voy a explicar bien. En esta gráfica se hace una pequeña distribución de los parámetros de plasma arterial, la cantidad de bicarbonato, la cantidad de iones hidrogeniones en la sangre también arterial, el pH y eso básicamente. Aquí podemos ver cómo se distribuyen los diferentes, dónde empatan y cómo se podría determinar una alcalosis metabólica, respiración crónica, una acidosis por respiración crónica, una acidosis por respiración aguda o viceversa. En las insuficiencias respiratorias, ya basado en las características gasométricas, la insuficiencia respiratoria tipo 1, que sería la hipoxemia, hay una elevación hidroestática capilar del alveolo. También hay diferentes situaciones en las que la persona va a estar ya predispuesta por alguna enfermedad o por algún otro tipo de situación. Como les comenté, por ejemplo, podría ser una hemorragia alveolar o exudados, que se dice exudados inflamatorios, donde, por ejemplo, un golpe haya generado una lesión en la membrana del pulmón, una perforación de la pleura pulmonar, eh, que haría un colapso en el pulmón. Eh, son situaciones en las que hay una diferencia. Pues esto lo dejo aquí como cultura general, que si les interesa lo pueden ver después. Este sería del tipo 2. Y algo del tipo 2 y que se ha comentado y que lo podemos relacionar bien ahora con las consideraciones sanitarias que tenemos. Podemos ver aquí un corte, es el dibujo de un corte pulmonar, donde están los epitelios, están todas las separaciones de forma normal, sin líquidos, sin algún otro problema, donde hay un flujo correcto. En el caso de acá que dice neumonía, el central, ya hay células que están dentro de los espacios del alveolo y que no permite un flujo correcto, que sería, por ejemplo, en el caso del SARS o del coronavirus. Y a la izquierda tenemos el enfisema. En el enfisema hay varios tipos de enfisema donde como dije, hay una ruptura de los ligamentos que ayudan al alveolo a retornar el oxígeno y eso hace que la persona siga teniendo aire. Puede inspirar aire, pero no puede expirar todo del aire, del aire que ha inspirado. Dentro de los modos serían como el programa al que va a estar, o cómo va a estar trabajando el respirador. Ya se mencionó un modo controlado, un modo asistido, pero hay más modos en los que pueden ser de la ventilación mecánica. La unión del modo controlado y el modo asistido nos van a dar un modo asistido controlado. Cuando se habla de un modo controlado es que la máquina, como dice ahí, va a llevar el ritmo, siempre va a llevar el ritmo y va a ser a lo que el médico o la persona capacitada para hacer la intubación o la ventilación mecánica va a programar. Ahora, en un sistema asistido, en un modo asistido, la ventilación va a reaccionar conforme al paciente requiera el oxígeno. Por ejemplo, creo que más adelante tengo una gráfica. Y el modo asistido controlado
hace una combinación de estos ambos, del controlado y el asistido, para que si el paciente no ha respirado en ese tiempo, en un tiempo determinado, la máquina va a generar el impulso, va a generar la ventilación. O si el paciente quiso respirar antes, la máquina va a dar la ventilación. También hay otros tipos de ventilaciones que son poco usados y que ya es la unión de todos y un poquito más de programación, que será la ventilación mandatoria continua, creo ya lo expliqué más o menos, donde el paciente requiere oxígeno, requiere la ventilación, el equipo va a suplir la ventilación y va a estar siempre en monitoreo de los requerimientos del paciente. También hay una ventilación intermitente donde va a simular más o menos cómo trabaja el organismo y va a ser un juego entre las ventilaciones para poder que el paciente no se vuelva dependiente del sistema de ventilación. Aquí podemos ver una gráfica donde está un sistema de respiración controlado. Como les dije, el sistema va a llevar siempre la pauta. Un sistema asistido, podemos ver que esta parte de acá abajo sería el intento del paciente o del paciente en hacer la inhalación, pero posterior va a ser suplido también y compensado por el equipo. Asistido controlado, como les dije, si el paciente no ha respirado, el equipo va a iniciar la inhalación, y si el paciente lo requiere después, va a hacer la inhalación, se va a detectar y el equipo va a suplir la inhalación. Y los siguientes van a ser variantes de lo mismo con nombres más específicos. Otros modos que se encuentran, los anteriores son los principales que se usan. La ventilación controlada y regulada por presión. Cuando nosotros tenemos un ventilador, podemos determinar la presión, determinar el tiempo y determinar la fuerza con la que va a estar trabajando y en qué tiempo va a estar trabajando. La ventilación BiPAP va a mantener una presión cuando el paciente ya terminó de expirar, y cuando intente hacer la inhalación va a ser una doble presión aquí, como dice, va a mantener una presión, y también cuando el paciente requiera la ventilación va a suplir mayor presión. El límite de ciclado siguiente. El límite de ciclado de perfusión son pautas que nos van a permitir determinar qué tipo de ventilación o qué tipo de modo vamos a llevar o qué características de ventilación vamos a dar. Por ejemplo, los dos límites principales van a ser la cantidad de suministro y la distensibilidad, que va a ser cuál va a ser la capacidad del paciente de poder percibir tanto volumen. Para eso, aquí hay una pequeña fórmula. Yo lo puse como cantidad de suministro, que va a rondar normalmente entre los 5 y 7 mililitros de oxígeno o de aire, y eso va a ser multiplicado por el peso del paciente. Hay momentos en los que la distensibilidad del paciente va a estar comprometida, como dije, por padecimientos preexistentes, y no va a ser capaz de obtener todo. Entonces va a haber momentos en los que va a tener que trabajar el equipo con una menor presión, una menor cantidad de suministro, o personas que tengan algún problema de motriz, donde van a ocupar una mayor cantidad de suministro, que va a trabajar, donde el equipo va a suplir mayor cantidad de aire, de mayor o superior a 7 mililitros de aire. A esto, como dije, también se puede agregar la cantidad del tiempo y la presión.
y van a haber variantes donde sean, o sea, variantes de los modos o conjuntos de los modos donde va a ser asistido controlado, donde va a estar limitado por el volumen, o asistido controlado donde va a estar limitado por la presión, que sería por la cantidad de distensibilidad del paciente. Hay diferentes tipos de presiones que van a servir para hacer determinaciones si va a haber un problema en la ventilación. Uno de estos va a ser el PIP, que es presión que impide el fin de la expiración. Si nosotros respiramos, nos podemos dar cuenta que cuando terminamos nuestra expiración, todavía podemos sacar una cantidad extra de aire del volumen total que tenemos. Y esa sería el PIP de forma normal, pero también ese PEP o PIP se puede setear, se puede programar para que el paciente pueda tener una cantidad mayor de presión en los alveolos, lo que va a promover que sea mucho mejor la respiración o mejor el intercambio gaseoso. También, como está la presión de plateado, donde va a ser el punto máximo de inspiración. Si nosotros respiramos va a haber un punto máximo y esa va a trabajar con el sostén, el ventilador va a trabajar con un sostén de un tiempo determinado, o se puede setear también qué tanta respiración, qué tanto tiempo se pueda manejar. Igual manera, esto nos sirve para si una persona está sosteniendo la respiración durante más tiempo, se puede modificar el ventilador, sus funciones, para que pueda trabajar y no nos provoque una lesión en los pulmones, una lesión en el diafragma, o una intoxicación o una intoxicación por los gases. El autopip. Este detalle es algo interesante porque va en relación con el PIP, y como dice aquí, es cuando el alveolo no se ha vaciado completamente y el mecanismo sigue supliendo y sigue supliendo y sigue supliendo. Imagínense, ustedes están respirando, respiran, exhalan y vuelven a respirar y vuelven a respirar, y hay un acortamiento en el tiempo de su expiración y su inhalación, y eso va a provocar otros problemas. Y esto se puede regular o solucionar cambiando la frecuencia de la inspiración, cambiando el volumen de la que ha sido suministrado, o cambiando simplemente las velocidades, o como dice, velocidades de flujo bajas, donde está muy lento todo y al paciente no le permite tener una correcta ventilación. ¿Quién entró ahora, Javier? ¿Beltrán? Sí, yo estaba batallando con el micrófono, no lo podía poner. Ok, vamos adelante. A ver, me acomodo. Bueno, pues los principios fisiológicos en los que se basa la ventilación mecánica, ¿no? Primeramente es la presión negativa. Cuando se habla de una presión negativa, se refiere a una presión menor a la de la atmósfera. En este caso, cuando nosotros inspiramos y aumentamos el volumen de nuestra nuestro tórax, sucede lo que es la ley de Boyle, ¿no? Lo que dice la ley de Boyle es que a mayor presión, a mayor volumen disminuye la presión, y mientras menor sea el volumen hay una mayor presión. Entonces, cuando nosotros inspiramos, aumentamos el volumen, nuestra presión es menor a la atmosférica, y por eso el aire entra, y a la hora de expirar, que disminuimos el volumen, la presión es mayor a la atmosférica, y esto hace que salga el aire, ¿no? Bueno, la recuperación elástica. Esto pues, se debe a que las fibras se expanden,
y después de expandirse se tratan de contraer, ¿no? Como una banda elástica. Pues eso pues es una propiedad de los materiales, ¿no? La elasticidad. También existe la tensión superficial, que es del líquido que reviste los alvéolos. Esto también produce una tendencia a entrar en colapso, porque lo que hace la tensión superficial es que hace que los líquidos se encojan para formar el área superficial más pequeña posible. Y pues la ley de Laplace nos dice que la presión transalveolar necesaria para mantener los alvéolos distendidos es directamente proporcional a la tensión superficial del líquido dividida por el diámetro. O sea, aquí, este puntero sí. La diferencia de presión es igual a 2 veces la tensión superficial entre radio. Esta es más larga la ley de Laplace, ¿no? Pero en el caso de los alvéolos, esto es lo que nos sirve. Y luego la tensión superficial, cuando es mayor la tensión superficial, se necesita una mayor presión para mantener los alvéolos distendidos. Y ahora las propiedades mecánicas del pulmón. Primeramente está la compliance, que es, espérenme, déjenme checar mi acordeón, es la diferencia de volumen sobre la diferencia de presión. Esto dice más o menos, bueno, dice que, por ejemplo, si tenemos, si entra 1 mililitro de aire por cada 1 centímetro de cambio de presión. O sea, si la presión aumenta en 1 centímetro, entra 1 mililitro de aire. Esto es compliance, o la complacencia. Luego la resistencia. La resistencia es necesario vencer varios factores para hacer circular aire dentro y fuera de los pulmones. En este caso, el 20% de la resistencia es debido al tejido pulmonar y el otro 80% es debido a las vías respiratorias, ¿no? Bueno, no sé si se dan cuenta aquí que hay unas cosas que ya habíamos visto antes que riman con Peaucelli, que pues es la ley de Peaucelli, ¿no? Aquí se aplica. Aquí se dice que la diferencia de presión entre el flujo se da la resistencia. Entonces, ahora cuando el flujo es laminar, otra cosa que ya habíamos visto antes, los factores que influyen en la resistencia son la viscosidad, el diámetro y la longitud de la vía aérea. En este caso, la resistencia al flujo está dada por 8 veces la viscosidad por la longitud de la vía aérea sobre pi por radio al cuadrado, ¿no? Y cuando el flujo se vuelve turbulento, se necesita una diferencia de presión mucho mayor para generar el mismo flujo aéreo. En este caso, la medición de la turbulencia es descrita por el número de Reynolds, ¿no? En este caso, aquí está la densidad, que es esto que parece como una P, se me olvidó cómo se llama. La V mayúscula es la velocidad del flujo. Luego la D es de diámetro. Esta nu pues es la viscosidad y la V minúscula, perdón, es la viscosidad dinámica y esta es la viscosidad cinemática. Y bueno, otra cosa que tener en cuenta es a la hora de tener un ventilador mecánico, la longitud del tubo, vamos a regresar, la longitud del tubo influye, ya que debido a que si la longitud del tubo es muy larga, aumenta la resistencia. Entonces, en estos casos, se tiene que cortar el tubo endotraqueal para que no aumente la resistencia, ya que esto genera ciertos problemas. En este caso, tenemos el tiempo constante, K de constante y T de tiempo. Esta es cuando los pulmones se inflan y desinflan. Y también qué tanto tiempo les toma las presiones alveolares equilibrarse, ¿no? Bueno, el tiempo constante es producto de la complacencia que ya había mencionado antes por la resistencia. Y esta ecuación es muy importante tenerla en cuenta en el manejo ventilatorio, que más adelante les voy a explicar por qué. Ahora, en la hora del intercambio de ventilación alveolar y la perfusión, se pueden dar 4 casos, ¿no? Que el primero sería una ventilación normal y una perfusión normal. Aquí no pasa nada. El segundo caso sería tener una buena ventilación,
pero que por algún motivo no tengamos una perfusión o esté disminuida. El tercer caso es cuando no tenemos una ventilación, pero sí tenemos una buena perfusión. Esto es lo que se conoce como shunt. Un puntito. Sí, es lo que se conoce como shunt, que Cristian había mencionado anteriormente. Y el último caso sería no hay ventilación y no hay perfusión. Bueno, la oxigenación. A la hora de hacer el intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono, cuando nosotros respiramos alrededor de entre 5 y 8 litros de aire, de los cuales el 30% de eso es oxígeno. Y también cuando las personas están en reposo, ¿no? Otra cosa es que también el mismo volumen de oxígeno que entra es más o menos el dióxido de carbono que sale. Están más o menos por ahí. Y otra cosa es que cuando estamos haciendo ejercicio, cuando estamos agitados, podemos respirar más de 100 litros de aire y de esos solo 3 litros son oxígeno. Ahora, para que se produzca el intercambio de gases, es necesario que estos atraviesen la membrana respiratoria, ¿no? Que está formada pues por estas 4 capas, que son la pared del alveolo, que está formada por neumocitos tipo 1 y 2, la membrana basal epitelial, que está ubicada por debajo de la pared alveolar, luego la membrana basal capilar, y al final está el endotelio capilar, o la capa de células que forman la pared del vaso capilar, ¿no? Este pues intercambio ya sabemos que se realiza por difusión pasiva y viene regulado por las leyes de la física de difusión. La ventilación. La ventilación está el volumen corriente, que es la cantidad de aire que entra o sale del sistema pulmonar en un ciclo respiratorio. Después está la ventilación minuto, que pues es básicamente el volumen corriente multiplicado por la frecuencia. Y luego está la ventilación alveolar. Este es el aire que entra al sistema respiratorio por un minuto. Y el espacio muerto se define como el espacio... Espérame. Se me perdió. Bueno, el espacio muerto pues es el espacio del tubo endotraqueal que no está a uso durante la ventilación. Y ya. ¿Se me escucha? Sí, te oímos. Ok. Soy Germán Quintero. Les voy a hablar sobre los órganos reemplazados. Bueno, para saber los órganos reemplazados por el ventilador mecánico, les tengo que hablar sobre las funciones tanto del pulmón como la función que tiene el ventilador mecánico. ¿Cuál es la función del pulmón hacia el cuerpo? Su función es el intercambio de gases. Cuando nosotros inhalamos, entra aire a nuestro cuerpo que está rico en oxígeno, así que crea un gradiente donde el oxígeno es mayor que lo que hay en sangre. Entonces, el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono. ¿Qué es lo que hace el ventilador mecánico? Es genera un aumento en el oxígeno, ayudando al pulmón a que el gradiente de oxígeno sea mayor en el aire y así se lo facilita al pulmón. Así que más que un reemplazo, viene a ser un auxiliar para el pulmón. Y aquí entra en juego otras, no son órganos, pero son músculos, pero los quise agregar. Es el músculo diafragma, que es lo que hace la mecánica de la respiración. Se puede ver en la foto del lado derecho. Y los músculos intercostales que ayudan a esta mecánica de la respiración. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Gracias. Ok. Entonces, bueno, hay casos donde, bueno, está el caso de con el ventilador de presión negativa, lo único que se auxilia son los músculos.
como en el pulmón de acero, que es un ventilador de presión negativa. Lo único que se auxilia son los músculos del diafragma y los músculos intercostales. El, el pulmón no es auxiliado en nada. Puede ser auxiliado, pero, por ejemplo, en los casos que se usan son donde hay una debilidad muscular, como en la epidemia de poliomielitis del mitad del siglo pasado, que se vio en lo vimos ese tiempo con Ana Paula, que expuso el montón de, de pulmones de acero en línea, si recuerdan la imagen. En ese caso se usa el pulmón de acero porque lo que está fallando son los músculos. Hay una debilidad y una parálisis de los músculos y el pulmón está perfecto, pero no tiene fuerza suficiente para crear una presión, una disminución de presión en los pulmones para que el aire pueda entrar. Así que lo que hace el pulmón de acero es el cuerpo eh, se se hace una presión, se reduce la presión dentro de la máquina, así que en los pulmones se les obliga a expandirse y al expandirse mete aire al cuerpo y es un proceso rítmico. El pulmón de acero constantemente está aumentando la presión y disminuyendo la presión adentro para que el cuerpo pueda estar respirando. Así que eh, en poquitos casos se usa solamente el pulmón de acero. Ya no es necesario porque en la mayoría de los casos es más útil el, el ventilador mecánico de presión positiva porque puede aumentar el oxígeno, aparte de que es más barato y es más fácil de usar y abarca mucho menos espacio. Bueno, al lado derecho se puede ver un ejemplo de traqueostomía, que es una de las formas en que se usa el 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 ventilador mecánico de presión positiva. Se usa normalmente cuando se va a estar durante mucho tiempo con el ventilador mecánico conectado. ¿Me puedes dar siguiente, por favor? Okey. Órganos reemplazados, pero ahora con el ventilador, bueno, con el ECMO, el oxigenador. Ya sabemos que hacen los pulmones, que es el intercambio de gases. ¿Y qué es lo que hace el ECMO? El ECMO es que saca la sangre del cuerpo, la oxigena y la regresa. En este caso, sí está reemplazando tanto a los pulmones como al diafragma y músculos. ¿Por qué? Porque se quiere dar un descanso. Del lado, pues es un diagrama muy simplista, pero al lado derecho pondré una imagen del intercambio de gases en un alveolo. Pero como ya fue explicado, pues lo hice más sencillo. ¿Puedes darle siguiente, por favor? Ok. Bueno, ya saben cómo es el flujo de sangre de la sangre a través del ECMO, pero les daré ejemplos donde se usa el ECMO. Es pues como para dar un descanso. En el caso de lo que hace el COVID, por ejemplo, que era una neumonía. ¿Qué pasa con la neumonía? Los alvéolos se llenan de líquido. Así que por más que se use un ventilador mecánico que suba la cantidad de oxígeno y ayude al diafragma a trabajar, si está lleno de agua no puede trabajar. Así que en casos donde pues el pulmón no puede trabajar, se le da un descanso con el ECMO y se puede oxigenar por otra parte mientras el pulmón se puede enfocar tratando de respirar, mientras tiene líquido en los pulmones, tiene pus, tiene sangre, o en el caso de un embolismo pulmonar, tiene parte del sistema circulatorio, pues tapado. Se le da un descanso para que pueda regenerarse y no dañarse más. También en el caso de COVID-19,
había leído que crea cicatrices dentro de los pulmones, así que le puede ayudar a sanar más fácilmente, en lugar de estar batallando para respirar, metiendo aire a la fuerza, porque es lo que hace un ventilador mecánico, y dañando mal los pulmones. Esto le facilita el trabajo, porque solo tiene que enfocarse en regenerarse. Siguiente, por favor. Bueno, diferencias entre oxigenador y ventilador. Bueno, empezamos con el ventilador. Es un aparato sencillo de usar y no muy invasivo generalmente. ¿Por qué generalmente? Hay oxigenadores sencillos que solamente son 2 tubos, que es el más sencillo de todos, que son 2 tubos que van aquí en la nariz. Eso lo puede poner una enfermera o cualquier doctor, e incluso uno en su propia casa. El oxigenador. Es un aparato muy invasivo y usado en casos donde sea muy necesaria o de mortalidad alta. ¿Por qué? Porque se mete en unas cánulas en una de las venas principales y otra cánula en una de las arterias principales para sacar sangre de tu cuerpo y poderlo oxigenar. Es relativamente sencillo, pero se necesitan un especialista y se necesita estar en un quirófano y es más complejo, y no todos están capacitados para poder hacer esto. El ventilador está presente en todos los hospitales, incluso muchos pacientes o personas lo pueden tener en su casa. Hay ventiladores portátiles de uso muy fácil. Hay personas que lo usan para dormir, para ayudarlos, principalmente ancianos o personas que tengan problemas de respiración. El oxigenador no está presente en todos los hospitales porque es ligeramente más caro y pues no hay personas calificadas para usarlos. El ventilador tiene una función más bien auxiliar y no de reemplazo. El ventilador no busca reemplazar en ningún momento. De hecho, necesita que el pulmón esté funcionando. Si el pulmón no funciona, pues el ventilador no va a hacer nada. Y el oxigenador pues tiene la función de reemplazar el pulmón y los músculos para darle un descanso al pulmón. El oxigenador es usado solamente en casos de emergencia con una mortalidad del más del 80%. Si tiene una mortalidad el paciente de más del 80%, es factible a que se use. Y cuando se usa, por ejemplo, vi en casos de influenza, en un tipo específico de influenza, que disminuía del 80% al 50%. No disminuye tanto, pero un 30% es un 30%. Le puede salvar la vida a muchas personas. Bueno, eso es todo por mi parte. Ok, muy bien, muchas gracias al equipo. Siempre nos mandan también algún mensajito, ¿no? Nos Sí, está diciendo que usemos mucho nuestra imaginación, pero a mí se me hace muy entendible todo lo que explicaron, sobre todo tu presentación, Germán, estuvo muy dinámica, muy fluida, tiene muy buen tono de voz, nos mantuviste despierto, y también pues me gustó mucho la presentación de Cristian en cuanto al manejo de toda la información técnica que nos compartió, ¿no? Esta presentación tuvo algo muy casuístico, ¿no? Ellos mismos, cuando empezamos en las presentaciones de oxigenadores, pues se dieron cuenta que ya habían avanzado en ventilación mecánica, y pues de todas maneras yo siento que nos aprendimos, empezamos a ver las diferencias fundamentales entre dos grandes dispositivos que ya Germán nos explicó muy en detalle en qué casos puntuales pues es más utilizado y más ventajoso uno que otro, ¿no? Entonces, una vez más, le reitero las felicitaciones a todos, el esfuerzo que hicieron para poder en estas contingencias pues buscar información, recapitular toda los conceptos que habíamos manejado anteriormente en clases, que vieran de qué manera se utiliza toda la información ya en modelos matemáticos para que ya ustedes puedan en la práctica pues ver cómo es que se dan cada uno de estos conceptos teóricos, ¿no? Que a veces pensamos, ay, ¿dónde los vamos a usar? ¿No? Espero que
haya quedado un poquito más claro en los diferentes dispositivos que manejamos, ¿no? Entonces, pues les recuerdo a los equipos, los que no han compartido, no me han enviado su presentación, pues les recuerdo para que pues hagan el envío, ¿no? De igual manera, pues ya les había dicho que se van a subir los videos de cada una de las presentaciones, ¿no? Para que lo puedan también aprovechar, ¿no? No sé si tengan algunas preguntas, ya estamos bastante ajustitos de tiempo. Ya tengo el otro equipo con 20 minutos, la otra clase con 20 minutos en espera, ¿no? Pero tenemos unos 2 o 3 minutos para que puedan formularle algunas preguntas, comentarios, sugerencias, recomendaciones al equipo, ¿no? A mí se me hizo gratificante todo lo que nos expusieron. Le doy la palabra a los participantes. Vamos que nos vamos a conectar el próximo viernes. De todas maneras, yo les voy a avisar con tiempo porque ya estamos casi que cerrando. Y para el próximo viernes voy a hacer la evaluación de las presentaciones que nos queda pendiente, ¿no? Entonces, si tienen alguna duda, algo que quisieran que el equipo pues nos les explicaran. ¿Este viernes, maestra, o el que sigue? Este, porque ya vamos a cerrar esta semana. Ah, ok, muy bien. Esta mañana. ¿Okay? De todas maneras, siempre vamos a estar conectados por el correo. Miren lo que nos dicen Cristian, muy bien. Cristian, me gustó mucho tu exposición. Hablen ahora o callen para siempre, ¿no? Muy bien el cierre de Cristian. Maestra. Adelante, Fernando. La evaluación que mencionó hace poquito, que va a mandar algo entre hoy y mañana. Sí. Lo que pasa es que tenemos clase, o sea, ¿cómo va a ser la dinámica? O sea, se las voy a explicar por el Gmail, por el correo grupal. ¿Les parece? Ok. ¿Sí? Para ver bien cómo voy a hacer la formulación de las evaluaciones, ¿no? ¿Sí? Y para no seguirle robando tiempo a la clase de las 4 de la tarde, ¿no? Que también están en espera. ¿Tienen alguna otra duda? No. Adelante. Yo no tengo duda, nomás quería pues decir lo que ya había mencionado usted, de lo de que remarcaron las diferencias de los ventiladores y los oxigenadores. La verdad me parece muy interesante porque como nunca se había hablado de eso, el hecho de que se mencionara las diferencias y como lo dijo Germán, en qué situación se puede o no usar, sí está muy interesante saber ese tipo de cosas. Igual la información de Cristian también estuvo muy bien explicada con ese... Muy bien. Se me hizo muy bueno, la verdad. De verdad, yo comparto también tu criterio, ¿no? Y sáquenle el bien de todo, ¿no? Ellos se agüitaron un poco porque pensaban que estaban un poco confundidos y perdidos. Y pues al principio sentía como que tenemos que empezar de nuevo, ¿qué hacemos? Lo sentía como que desesperado, ¿no? Y de todo se saca una buena ventaja, un buen conocimiento, una buena integración. Lograron bien conectar donde podían, en este caso, brindarnos la información, porque pues ahora todo lo que hablamos es de los ventiladores, compras de ventiladores, necesidad de ventiladores, las UCIs se están quedando sin ventiladores, calidad técnica para los ventiladores, porque no sé si han oído la polémica que hay con los ventiladores y si son o no son para la unidad intensiva, ¿no? Entonces ya todo esto, pues de igual manera a ustedes les da pie para que puedan seguir investigando, ¿no? Y les dije, no, pues hay que aprovechar la confusión, vino muy bien para el momento de la situación que estamos padeciendo, ¿no? Y se podía muy bien integrar estos dos dispositivos, ¿no? Y se me hace que lo hicieron magistral la conexión entre las dos, ¿no? No sé qué les parece al resto de los participantes, al resto de los muchachos, sus compañeros. A ver, están entrando por el chat, vamos a ver qué dicen. Concuerdo muy bien la presentación, hablen, bueno, ya lo leímos, ya, a ver. Entonces, pues no sé si, pues solamente me queda, pues volver a felicitar a todos. Esperemos que a pesar de las contingencias con las que tuvimos que enfrentar el cierre del semestre, la materia,
pues de alguna manera nos haya servido también para aprender otra forma de, que a veces las exigencias así son, ¿no? Y yo siento que a mí en lo plano personal me gustó mucho cómo ustedes manejaron todos los temas, la profundidad que le hicieron, le echaron mucho esfuerzo, muchas ganas y ahí se están viendo los resultados de sus trabajos, ¿no? Entonces, pues no queda más que tener un final cierre en las últimas evaluaciones y algunos detallitos que nos quedan, ¿no? Y como bien dice Vianney, felicidades a todos. Y pues nos veremos, ¿no? Próximamente, si no nos vemos el 10 de agosto, nos veremos en julio, o nos veremos de aquí a otro semestre. Todavía quedan algunas materias que nos podemos seguir compartiendo, ¿no? Espero que esta asignatura de fenómenos de transporte les deje bonitos recuerdos en su formación a futuro, ¿no? Que cuando por ahí estén en algún dispositivo o en alguna situación, pues echen mano de lo que pudieron aprender, ¿no? Y lo que pudieron entre todos, pues apoyarse, ¿no? Siento que esto es lo que más les ha podido beneficiar, es que a pesar de las situaciones, pues tuvieron que trabajar como equipo, ¿no? Y apoyarse y esforzarse entre todos para poder cumplir con éxito todo lo que nos habíamos propuesto. Entonces, pues ni modo, pues no sé si alguien quiera llorar. ¿Cómo la ven? Entonces, pues nos queda seguirnos cuidando, muchachos, ¿eh? Estamos todavía, miren cómo están los ventiladores mecánicos ahí para asistirnos, ¿no? No esperemos que ninguno, pues, nos veamos en una situación, por tanto, pues no queda de otra que seguirnos aguantando y, pues, seguir cerrando todas las materias con mucho éxito, ¿no? Entonces, pues ahí nos vemos el próximo viernes, ¿no? De todas maneras, les voy a definir ya por el Gmail cómo lo vamos a hacer. ¿Les parece bien? Muy bien, maestro. Sí, maestro, gracias. Muy bien. Entonces, si no hay otra duda, pues nos vamos a descansar un ratito, ¿no?